¿Qué tal? Tengan todos muy buenas tardes, sean bienvenidos aquí a mis espacios en redes sociales. Soy Mario Pentón, periodista cubano. Me acompaña el abogado Jesús Novo, abogado de inmigración de Gallardo Law Firm. Como cada tarde, estamos aquí para compartir con ustedes noticias relacionadas con inmigración. Buenas tardes, abogado. Buenas tardes, Mario, ¿cómo estás? Muy bien, y bueno, creo que ha generado bastante interés esta información y me gustaría poderla compartir con todos. Es una información del Departamento de Estado que ha sido publicada en algunos medios en relación con las visas de no inmigrantes y en el caso específico de Cuba y Venezuela, pues traen cambios sustanciales, así que me gustaría poderlo compartir con todos ustedes. Eh, bueno, lo primero, como ustedes bien saben, en el caso de Cuba, en el caso específico de Cuba, no se están procesando visas de no inmigrante en La Habana desde hace muchísimos años, desde el tiempo de los ataques acústicos o incidentes anómalos de salud, como después lo llamaron. Eso continúa hasta el día de hoy. Las únicas visas que se procesan en La Habana son visas de inmigrante. Entonces, las visas de no inmigrante de Cuba, antes usted, si tenía una titularidad de otro pasaporte, por ejemplo, español, etcétera, usted iba a otros consulados y buscaba los mejores consulados y los mejores consulados con tiempos de espera para poder obtener esa visa de no inmigrante, la visa de turista de toda la vida. Entonces, ¿cuál es la diferencia con este nuevo anuncio, con este anuncio que está haciendo el Departamento de Estado? Que ya usted, si es ciudadano cubano, tiene que hacer su entrevista para obtener una visa de no inmigrante, es decir, una visa de turismo, solamente en un solo lugar. En el caso cubano es en Georgetown, capital de Guyana. Es decir, usted no va a poder ir a otro lugar a pedir una visa de turismo. Y en el caso venezolano, esto también cambia, porque como en Venezuela la embajada no está abierta, también pues afecta directamente a los venezolanos, que en este caso tendrían que hacer este trámite exclusivamente en Bogotá, la capital de Colombia. Abogado, me imagino que ustedes tengan un montón de casos, porque yo sé que hay mucha gente asustada por la dilación en el trámite de estas visas, es decir, hay unos tiempos de espera grandísimos y bueno, los datos oficiales muestran que hay un atraso gigantesco desde la época de la pandemia. No, y sobre todo en el caso de los venezolanos, las citas en Bogotá para tanto colombianos como venezolanos se están demorando muchísimo. O sea, que en realidad eso es algo que, por supuesto, va a afectar ahora más todavía, porque antes podían hacerlo en otros consulados. Ahora tienen que hacerlo sencillamente los venezolanos, no tienen otra opción que hacerlo en Bogotá. Para los cubanos, bueno, pues Guyana, como se sabe, siempre ha sido, o sea, desde hace mucho tiempo, tal como decías tú, de los ataques acústicos estos, todos se procesan en Guyana. Ahora, hay que también tomar en cuenta la cuestión del travel ban, que definitivamente va a afectar esto, o sea, porque las personas pueden presentar sus solicitudes de visa de inmigrantes o de no inmigrantes. Sin embargo, sabemos que con el travel ban lo más probable es que se la vayan a negar. Efectivamente, hay que recordar también que el travel ban no afecta en el caso de las personas que tienen doble ciudadanía. Entonces, esas personas por lo menos ahí estarían salvadas. Eh, tremendo todo esto lo relacionado con las visas de turismo. Les decía que el atraso es grandísimo a inicios de la pandemia en algunos consulados de Latinoamérica. El tiempo de espera es de más de un año. Yo he escuchado de varios cubanos que han estado en estos procesos, ¿no? Y que se les ha demorado por una eternidad. Eh, y bueno, vamos a ver qué sucede con esto. Veo varias preguntas aquí de la audiencia. La primera de Yusuan Rodríguez dice, ¿puedo ponerle una visa de turismo a mi mujer que está en Cuba? Ok, le puede solicitar la visa, por supuesto, si tal y como decíamos anteriormente, si no tiene una doble nacionalidad, el que se la va a negar es absolutamente seguro, por supuesto va a tener, como decía, va a tener o sea, si tú eres ciudadano americano y ella es tu esposa, pues no hay problema ninguno, pero si lo que tú le quieres poner una visa de turismo, tú eres residente y lo que tú quieres que ella venga como turista, va a tener que ir a Guyana, si no tiene doble ciudadanía o doble nacionalidad, lo más probable, eso casi seguro,
es que se la van a negar. Efectivamente, por el tema del travel ban. Es que esta proclamación que fue de junio del 2025 y que suspende la entrada a Estados Unidos de cubanos y venezolanos que estén fuera del país y que no tengan una visa válida en la fecha de entrada en vigor del programa, y bueno, que hasta este momento, pues no solo para cubanos y venezolanos, pero cubanos y venezolanos están afectados por esto. Dice Amanda, cumplí 150 días del asilo el 25 de octubre. Bueno, el 25 de octubre, los 180, dice, aplico a la ley de ajuste. ¿A qué permiso de trabajo me recomienda aplicar? ¿Del asilo o al de la ley de ajuste? ¿Cuál llega más rápido? Todavía estoy trabajando. Bueno, obviamente el primero que sea elegible, si ya aplicaste a la ley de ajuste, debes hacerlo por la ley de ajuste. Me dices que ya tienes los 150 días del asilo, debías haberlo hecho con el asilo. En realidad no debías haber esperado, pero de nuevo, ¿cuál ya está llegando primero? Bueno, los de la ley de ajuste, si lo estás haciendo por el paro humanitario, se están demorando bastante, está bastante lento esto. Los del asilo están viniendo relativamente más rápido. Si es por otra forma, una ley de ajuste de otro lado, pues puede que sea más rápido. De nuevo, esto es lo que sí te puedo decir es que debías aplicar al primero que tengas la opción de aplicar. Así que si tenías ya los 150 días del asilo, aplica por el asilo. Buenas tardes, dígame algo sobre el paro humanitario. Bueno, si te refieres a las personas que están esperando sus trámites por el paro humanitario, eso sigue exactamente donde mismo lo dejamos. Se está procesando de una manera muy lenta. Hay algunas personas que les llega su permiso de trabajo, incluso su residencia, pero esto es un proceso sumamente lento. Yo sé que hay mucha gente que está desesperada. Lamentablemente no hay nada que se pueda hacer. ¿Qué pasa con los balseros a los que les desestimaron su caso de asilo, abogado? Ok, en estos casos, ellos te mandan la notificación de que tienes que hacer un miedo creíble. Muchas veces ellos mismos te mandan la cita para el miedo creíble, otras veces te dicen que tienes que solicitarlo. Como quiera que sea, tienes que pedir un miedo creíble para que entonces tu asilo te lo puedan restaurar. Te aconsejo que busques abogados porque muchas veces lo que pasa es que si tú haces tu miedo creíble, perfecto, entonces dicen, bueno, ahora tienes que presentar tu asilo y el asilo te lo van a empezar a contar a partir de ese momento. Mientras que hay formas de pedirte que te lo den desde el momento en que lo aplicaste inicialmente, a pesar de que te lo hayan dado un dismiss en algún momento. Así que es importante que tengas un abogado. Abogado, pregunta un señor llamado Milton, ¿qué piensa usted sobre las firmas que quieren recoger para apoyar a los I-220A? Oh, definitivamente, mire, todo lo que ayude hay que hacerlo. Esto no lo daña a nadie. Usted definitivamente únase a todas estas firmas que se están tomando. Supongamos que después no tenga ningún efecto, bueno, pues nada, no se perdió nada, pero daño no va a hacer. Así que definitivamente yo le aconsejo a todo el que lo haga, a todo el que tenga la posibilidad de hacerlo, que lo haga, que le mande su firma a María Elvira o a quien sea que esté recogiendo la firma. Y entonces, como lo digo, daño no le va a causar, así que no tiene por qué no hacerlo. Hay que aprovechar las herramientas que te da la democracia para hacer valer tu voz, ¿no? Entonces, si una es esa de recoger firmas, bueno, aprovechenla. Y lo bueno es que sea la misma sociedad civil la que se pueda organizar y la que pueda pedir. Entonces, eso es muy importante. Daniela García, buenas tardes. Soy cliente de Gallardo, entré por paro humanitario. Apliqué junto a mi esposo en abril a la residencia. Por desgracia, en septiembre me diagnosticaron un carcinoma lobular de mama. ¿Podría pedir a USCIS por problemas humanitarios el permiso de trabajo para poder trabajar, abogado? Lo que nosotros hacemos en estos casos, pedimos, obviamente, si tú aplicaste desde abril, pedimos que se te procese de una forma expedita. Es totalmente a discreción de UCIS, por supuesto, no te podemos prometer nada, pero sí, esto se hace. Nosotros le pedimos que se haga expedito tanto tu permiso de trabajo como tu residencia. Tenemos dos o tres casos muy parecidos que desgraciadamente, o sea, las personas tienen enfermedades y hay que entonces pedirle que se le haga expedito para que por varias razones, ya sea que las personas quieren pedir a un familiar o que quieren viajar a su familia, o sea, hay varias cosas, pero sí, definitivamente podemos pedirle que sea expedito ese trámite. Abogado, ¿qué recomendación le da? Que llame al número de teléfono.
Totalmente, que nos llame, me imagino que debe tener una paralegal que se encarga de su caso y que le insista al abogado, o sea, que le hable a la paralegal para que le insista al abogado para que le hagamos este proceso expedito. Ok. Amanda, ya puedo aplicar al asilo desde el 25 de septiembre. A la ley de ajuste aplico en diciembre. Entonces, Amanda, al asilo, empieza con el asilo. Puedes aplicar a los dos, no pasa nada porque aplicas a los dos. El primero que te llegue, felicidades. Tengo entendido, tengo un conocido, de hecho, que aplicó y le llegó por 5 años el permiso de trabajo. Entonces, una buena opción. Saludos. ¿Pueden los residentes permanentes poner la reclamación a hijos menores de edad? ¿Qué tiempo puede demorar y con quién me recomienda hacerlo? Importante, Yulida, importante. Recuerda que está el travel ban. Travel ban, ¿qué quiere decir? Que cuando van a la entrevista, a los que no son familiares directos de ciudadanos americanos les están negando la visa. Ahora, tú vas a poner el proceso de reclamación, eso tarda años. Entonces, de aquí a que termine el proceso, probablemente ya no esté el travel ban. No lo sé, ojalá que no. Ojalá que tampoco esté la dictadura. Entonces, pues es una oportunidad, ¿no, abogado? Sí, no, en estos momentos las peticiones de padres residentes a hijos menores se está demorando más o menos como, no llega a 2 años, es la última vez que chequeé el boletín de visas. Pero definitivamente, si tú eres cubano y esto es una petición a un cubano, pues el travel ban no le van a dar la visa, aun cuando tenga su entrevista, si es que todavía está el travel ban en ese momento. Nadie sabe lo que puede pasar de aquí a allá, siempre se habló de que iban a haber revisiones, así que hay que ver si o la quitan o la modifican o lo que sea, pero definitivamente solamente se le están dando visas ahora de migrantes a los familiares inmediatos de ciudadanos americanos, o sea, esposas, padres o hijos menores de ciudadanos americanos. El resto, el travel ban se lo está negando. Ok, perfecto. Continuamos con más preguntas. Tengo por aquí una pregunta de Claudia Ferreiro. Entré con parol humanitario, estoy esperando mi residencia hace un año. Si me caso con un ciudadano americano, ¿se aceleraría el proceso de mi residencia? Son dos cosas diferentes, abogado. No, al contrario, lo que te vas a demorar porque te va a tener que poner una I-130 y entonces una I-485 junto con esa I-130 tiene que ponerte un affidavit of support. O sea, le van a mandar una cita para una entrevista porque este tipo de peticiones siempre llevan entrevistas porque hay que comprobar que el matrimonio es un matrimonio bueno. O sea, en realidad, créeme que lo más probable es que se te va a demorar más. Te va a llegar primero tu residencia por la ley de ajuste que lo que te va a llegar por la petición de tu esposo. Keini Pérez nos escribe en TikTok y nos hace una pregunta que te agradezco, Keini. Dice, ¿están deteniendo por una infracción de tránsito? Y te agradezco esta pregunta por lo siguiente. Ayer yo vine conduciendo desde Kentucky hasta Miami, 16 horas. Y en 16 horas que vine conduciendo, no vi ningún retén de inmigración, no me paró la policía en ningún momento. Lo que quiero decir con esto no es que no esté pasando, sí está pasando y sí hay personas a las que han detenido, bastantes personas que yo conozca. Ahora, que esté, que haya un retén para que entres a la Florida y que ahí te están esperando y cosas así que hemos escuchado de algunos medios de comunicación y tal, yo no lo viví. Les dejo puntualmente mi experiencia de ayer. No obstante a eso, sí hemos visto que hay personas que cuando tienen un accidente, cuando tienen una infracción de tránsito, la policía llama a inmigración y los detienen, abogado. Sí, tengo una anécdota interesante en cuanto a esto, que de nuevo no puedo decir que sea verídica, pero sí me lo contó un cliente y yo le creo. Dice que a un familiar tuvo su corte, fue a su corte, no le pasó nada, fue virtual, por supuesto que como lo hacemos siempre, pero entonces fue a su cita con ICE, decidió ir solo, por supuesto lo detuvieron en la cita con ICE. Lo que le preguntó el familiar al familiar de esta persona que dejaron detenido, al oficial de ICE, le preguntó, bueno, ¿por qué a él lo arrestan si no tiene caso criminal, no tiene nada? Lleva más de 2 años en el país, no hay una razón. Y según me dice el cliente, el oficial le contestó, es que tenemos una cuota que tenemos que cumplirla. Y él está todavía dentro, no hemos cumplido la cuota y él le tocó hoy, tenemos que llevarlo. De nuevo, yo no sé si esto es verdad o no, pero por lo menos me lo contaron, me dicen que eso fue lo que lo dijo el oficial, ni siquiera sé si lo que el oficial dijo fue verdad. O sea que esto puede ser una respuesta a por qué algunas personas los detienen, otros no. Otros van y sencillamente le dicen, mira, ven el mes que viene o ven de aquí a 6 meses y no pasa nada.
honestamente, estamos en tiempos muy irregulares, no sabemos qué es lo que pasa de verdad. Son tiempos muy convulsos y como siempre le hemos dicho desde este lugar y lo hemos dicho con toda la responsabilidad del mundo, sin defender a los delincuentes, porque nunca hemos defendido a los delincuentes. Hay gente que cometió delitos en este país y que, señores, si usted cometió un delito en este país que no es tu país, tú viniste aquí prestado, porque tu país es Cuba, es Venezuela, es Nicaragua, tú vienes aquí y te pones a andar cultivando marihuana en una casa, después no me vengas a decir a mí que eras jardinero. No, tú sabes lo que tú estabas haciendo, o haciendo fraude con tarjetas de crédito, o tantas otras cosas que hemos visto por ahí. Entonces, a esa gente, lo siento mucho, puede que, ¿sabes? Después, en 10 años te arrestaron 12 o 15 veces, no me vengas a decir a mí que, ay, no, porque es que yo, no, merezco otra oportunidad, brother, en serio. Pero hay mucha gente muy buena que ha estado haciendo las cosas muy bien, que ha estado trabajando, que ha estado aportándole a esta sociedad y que tristemente ha estado cayendo en todas estas redadas. Entonces, estamos viviendo tiempos muy convulsos. ¿Cuál es la recomendación? Evite los tumultos, evite los lugares donde puede haber una redada, porque tal vez usted no sea el objetivo y lo sea una persona que está allí en ese lugar. Entonces, y cuando van a buscarlo a eso, le van a pedir los documentos a todo el mundo y se van a llevar a todo el mundo. Entonces, tenga mucho cuidado y trate de hacer las cosas lo mejor posible. Esperemos que esto se acabe de resolver en algún momento. Leonel Suárez, tengo un amigo que fue víctima de Dayana. Bueno, todo esto que hemos escuchado en las noticias de una presuntamente falsa abogada de inmigración, es I-220B, fue a ver a otro abogado, dijo que nunca podría tener papeles en este país. ¿Qué les recomienda, abogado? Y al respecto de este caso, lo que he escuchado, de hecho acabo de regresar de Kentucky y en Kentucky también he escuchado que hay un historial, ¿no? Que esto no es una cosa puntual. Sí, estas personas fueron víctimas de esta supuesta abogada, que no, en realidad tenemos entendido que no era abogada porque la hemos buscado por todos lados. Hay un registro de abogados de los Estados Unidos que no es necesariamente de la Florida, porque sabemos que de la Florida es bien específico, pero hay un registro nacional y esta persona no apareció. Tenemos varios clientes, 4 o 5 clientes que fueron víctimas de ella o de su firma o del lugar que tenía. Lo más interesante es que cobraba más de lo que cobran la mayoría de los abogados. Así que, y estas personas son víctimas. Aquí podemos hacer algo. Hay algo que estamos tratando nosotros de hacer en vista de que estas personas fueron victimizadas por alguien que pretendía ser un abogado de inmigración. Y eso es lo que le puedo aconsejar a su amigo o a su familiar. Ahora, si tiene una I-220B, es una orden de deportación ya. No sé hasta qué punto se puede hacer algo. Si esa I-220B fue a causa de la representación de la oficina de Diana, quizás podamos hacer algo. Pero si ya la tenía anteriormente, en realidad, de todos modos, yo le aconsejo que busque otra representación de un abogado responsable. Ok. Julie Dancer dice, Mario, mi hijo mayor tiene 16 años, aún me quedan 2 años para aplicar a la ciudadanía. Para ese entonces él ya será mayor de edad. Eso impide su aprobación. Lo tengo viviendo en Costa Rica. Desde allí lo puedo reclamar igual. Bueno, si él no vive contigo, obviamente ni aunque tenga menos de 18 cuando tú te hagas ciudadana, si no vive contigo, no va a tener ciudadanía automática. O sea, tiene que ser residente y estar contigo, que estás bajo tu custodia. O sea que si está en Costa Rica, no sé qué estatus tiene, me imagino que no puede ser residente porque si está fuera de los Estados Unidos por más de 6 meses pierde esa residencia, a no ser que tenga un permiso, un re-entry permit o una cosa así. Si te refieres a eso, ¿no? Si te refieres a que se lo puede hacer. Ella lo que quiere saber si lo puedes reclamar como menor de edad todavía, porque tiene 18, no 21. Ok, reclamarlo como una petición familiar, sí, claro, lo puede reclamar ahora mismo, de nuevo. Está en Costa Rica, aparentemente, bueno, de nuevo, si no tiene doble ciudadanía, va a tropezar de nuevo, no sé si es cubano o si es costarricense. Si es cubano, va a tropezar de nuevo con el problema del travel ban, porque tú sigues siendo residente y él es un hijo menor de un residente. O sea, cuando tú te hagas ciudadano, cuando puedas hacerte ciudadana, ya va a tener, o sea, no sé, de nuevo, hazte ciudadana. Cuando te hagas ciudadana, vamos a ver qué es lo que está pasando con el travel ban y todas estas cosas. Ok, seguimos por aquí. Para
¿para qué les hacen citas en La Habana si no son aprobadas por el Travel? No entiendo. ¿Qué sugiere, abogado? ¿Cambiar la cita en estos casos? Eso es lo que estamos sugiriendo y lo que estamos haciendo nosotros. Estamos pidiendo que se extienda, que se posponga la cita para más adelante. Obviamente saben que tienen que hacerlo dentro del año de que se haya aprobado la petición, o sea, que te la hayan dado ya la visa está disponible. Pero mientras esté pidiendo una extensión, bueno, quizás en la próxima cita que le den ya no haya travel ban y le permitan venir. Eso es lo que estamos sugiriendo, sí, que le piden una extensión. Lachi Martínez, a mi hijo en la residencia le pusieron categoría CEU7, ¿puede viajar así? Sí, sin ningún problema. Sí, claro que sí. Bueno, no, o sea, no sé por qué le pusieron CEU7. Me imagino que hijo no cubano, o sea, hijo no nacido en Cuba de un cubano. Si no se lo pusieron como cubano. Pero, es decir, al final es una green card, ¿no? Exacto. Bueno, pero claro, es una green card con sus errores, ¿no? Y no creo que vaya a tener problemas de viajar, pero debía corregirla. Si en realidad sí es cubano, nació en Cuba y lo hizo como un CEU6, debía corregirlo. O sea, porque el hecho, CEU7 es para los derivados de un cubano, de esposa o hijos que no son nacidos en Cuba. Pero definitivamente el problema no va a tener. O sea, viajar puede, el oficial no va a saber. Cuando él entre con su residencia, el oficial no sabe si es un CEU6, un CEU7, no sabe nada. Ok, dice por aquí, buenas tardes, dice May, me sale el permiso de trabajo que la decisión es en 4 semanas. ¿Qué sería? Bueno, que es en 4 semanas, ojalá que te llegue en 4 semanas. Es recomendable ir con un abogado a las citas de ICE. ¿Puede interceder ante una detención, abogado? Ok, si tú vas a la visita, hemos visto personas que han ido con abogados y los han dejado detenidos. O sea, en realidad, esto no es una protección 100%, pero sin embargo, sí sé que cuando tú vas con un abogado, los oficiales se sienten un poquitico más coaccionados de dejarte detenido. Siempre es buena idea, cada vez que tengas algo que tenga que ver con la ley en los Estados Unidos, que tengas un abogado a tu lado. No es absolutamente necesario, pero siempre es una buena idea. Adonis Molano. Tengo un conflicto. Quiero autodeportarme, pero Cuba dice que no me deja entrar en un vuelo regular. ¿Qué hago, Adonis? A ver, lo primero, ¿cómo tú sabes que Cuba dice que no te va a dejar entrar? Porque yo mismo he intentado averiguar de personas que están en proceso de deportación y tal, y ni me entero. O sea, eso no, públicamente Cuba no dice nada. Y tú tratas de averiguar y tampoco te contestan nada. Entonces, ¿cómo te enteraste que Cuba no te va a dejar entrar en un vuelo regular? ¿Ya lo intentaste? Porque o sea, si tú te montas en... Las personas que me dicen, me quiero autodeportar. Bueno, ¿tú tienes tu pasaporte? Sí. Pues coge un pasaje, lo compraste y te fuiste. Ahora, eso piénsalo bien porque cuando llegues allá, después no puedes regresar. Pero bueno, nada. Si te quieres autodeportar, coges un avión y te vas. Tengo corte cerrada, asilo en USCIS. Me recomiendan aplicar a la residencia. Soy fianza del 2022. Pues vemos lo mismo, no te va a hacer daño que apliques a tu residencia. Los chances de que te la den no son grandes, pero definitivamente, o sea, no te va a afectar. Tienes tu corte cerrada, no hay un problema de jurisdicción, puedes aplicar con UCIS, no hay problema. A las personas que se quieren autodeportar, piensen bien lo que van a hacer. Muchas veces, y se los digo por la experiencia de cientos y cientos y cientos de mensajes que recibo todos los días. Por no decir miles, porque en realidad son miles y cuento todas las redes sociales. Y entre esos miles de mensajes que recibo todos los días, todas las semanas, tengo por lo menos 2 o 3 personas autodeportadas que después se arrepienten porque no es lo mismo lo que tú pensaste de lo que tú dejaste cuando tú regresas y te ves en ese lugar y te ves en la situación en la que está ese lugar. Específicamente puedo hablar de Cuba y de Venezuela con los ojos cerrados, que están en una situación terrible, y Nicaragua ni se diga. Entonces piense bien lo que usted está haciendo, porque puede estar hipotecando completamente su futuro, arrepintiéndose después y no pudiendo regresar nunca más a los Estados Unidos. Historias como esta, todos los días las tengo. Así que piense bien. Gracias mil, abogado. No, un placer, Mario, nos vemos. Buenas tardes a todos.